Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 12 de septiembre del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está sucediendo directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por diferentes acontecimientos, ¿sí? El mundo ha seguido dando muchos acontecimientos relacionados con este conflicto y en el ámbito geopolítico internacional, pues las palabras también de Zelensky, hoy bastante molesto con la posición de China y Brasil respecto a lo que podría ser las negociaciones para esta guerra, un Zelensky muy molesto. También, por supuesto, sigue todo este tema de la posibilidad de los permisos, de que le concedan los permisos a Ucrania para atacar hacia lo profundo del territorio de la Federación Rusa con armas de la OTAN de largo alcance, fundamentalmente los misiles Storm Shadow y los misiles ATACMS. En el campo de batalla sigue la fuerte contraofensiva del ejército ruso en la región de Kursk y en lo que es la dirección Pokrov, las cosas se siguen complicando para el ejército ucraniano porque hay una importante ciudad que está a punto de caer. Eso y mucho más, queridos amigos, lo vamos a estar actualizando hoy, así que acompáñennos, pues tenemos mucha información que compartir con ustedes y precisamente vamos a comenzar con el señor Zelensky. Sí, Zelensky decía hoy que todo va según su plan, todo va según nuestro plan. Ese era el titular en estos medios que expresaba Zelensky, reaccionando a las preguntas que le hacían sobre, esto de que se está realizando esta innegable contraofensiva del ejército ruso en la región de Kursk, donde ya una gran cantidad de localidades han sido capturadas. Hoy cayeron otras localidades, se los vamos a estar actualizando, por supuesto. Y según Zelensky, todo va según el plan que ellos diseñaron, ¿sí? Un señor que nunca niega que está perdiendo, un señor que, a pesar de, por ejemplo, de los fracasos grandísimos que ha tenido en el campo de batalla, a pesar de todos los soldados, las pérdidas que ha tenido, aún sigue empujando esta guerra hasta el último ucraniano. Y es que el señor Zelensky, aquí lo llaman presidente de Ucrania, es un medio ucraniano, respondía de esta manera, en particular cuando se le preguntó sobre el hecho de que las tropas rusas supuestamente lanzaron esta contraofensiva en la región de Kursk, pues Zelensky decía que los rusos han lanzado acciones contraofensivas, pero que esto iba de acuerdo al plan ucraniano, ¿sí? O sea, el plan ucraniano que todavía nadie lo entiende, yo todavía no entiendo qué es lo que quiere realmente Zelensky en este momento. Puede ser que incluso las tropas rusas los hagan retroceder antes del 1 de octubre y aún así Zelensky va a decir que todo iba como su plan y tal vez si su plan era, para yo entenderlo de esta manera, si el plan de Zelensky era, simplemente perder tropas en el norte, en Kursk, perder equipamiento militar de la OTAN, perder miles de millones de dólares invertidos en carros de combate carísimos, armamento carísimo de la OTAN, si el plan de Zelensky era al mismo tiempo perder importantes zonas en todo lo que tiene que ver con Pokrov, imagínense, o sea, si es así el plan, pues está bien, ¿no? Pero si no era ese el plan, entonces le ha salido completamente al revés a lo que había planificado, que es lo que pienso que está pasando en realidad. Bien, pero esta es la realidad. Zelensky decía esto, pero esto no fue lo único. Un Zelensky muy molesto explicaba hoy que es una iniciativa destructiva. ¿Qué es una iniciativa destructiva? Pues la posición de Brasil y China respecto a lo que estaban planteando sobre las posibilidades de negociaciones con la Federación de Rusia. Precisamente Zelensky no acepta la propuesta de Brasil y China, así que imagínense, ¿no? Bien, el presidente Zelensky está indignado porque los dos países presentaron propuestas de paz que ni siquiera habían sido discutidas previamente con Ucrania. Indignadísimo Zelensky con toda esta situación, y Zelensky criticó fuertemente el plan de paz de China y Brasil para poner fin a la guerra y lo calificó de destructivo. Así lo decía Zelensky. Incluso, si leemos aquí, dice aquí que Brasil y China le están faltando el respeto a Ucrania. El plan chino-brasileño prevé detener la guerra a lo largo de la línea del frente, lo que contradice directamente la fórmula de paz de Zelensky, que prevé la retirada de las tropas de las Fuerzas Armadas rusas a las fronteras de 1991. Es un sueño de Zelensky, un sueño muy, muy grande que tiene, pero un sueño que jamás se va a hacer realidad. Y la realidad es esta, ¿no? Es que China y Brasil están proponiendo desde la primavera este plan para resolver la guerra
Y la propuesta es detener las hostilidades y pasar al proceso de negociación, ¿sí? Básicamente. O sea, no dicen nada malo. Incluso esta propuesta es más suave que la propuesta que estaba proponiendo, valga la redundancia, Putin. Putin decía que no es. Actualmente las líneas están en un punto, pero Putin reclamaba todo el Donbass. O sea, me refiero a todo lo que falta por controlar de Donetsk, todo lo que falta por controlar de Zaporizhia, de Kherson. Entonces, imagínense, bueno, Zelensky le están planteando una posibilidad incluso más suave que la del presidente Putin y aún así tampoco la acepta. Es que Zelensky sueña con regresar a las fronteras de 1991 y esto es algo que solo sueña él porque todos están convencidos de que esto no va a suceder. ¿Sí? Zelensky, en una crítica a este plan, también decía que no decían nada sobre la retirada de la ocupación de Ucrania, el castigo a los criminales de guerra y el pago a una compensación, a Ucrania por la destrucción cometida por el agresor. ¿Sí? Como todos recuerdan, pues China no participó en la cumbre de la paz, en la pseudo cumbre de la paz impulsada por Zelensky fundamentalmente, ¿no? Pero estas eran las reacciones de un molestísimo Volodymyr Zelensky con toda esta situación y bueno, ¿qué les puedo decir? Si no acepta ni siquiera el plan de paz de China y Brasil, pues Zelensky lo veo de verdad con pocas posibilidades de que pueda lograr sus objetivos porque las fronteras de 1991 jamás las van a lograr. Bien, con respecto al tema que ha sido una nota discordante en todos estos días, un tema bastante controversial, ha dado mucho de qué hablar, ¿sí? Ha provocado muchas reacciones. El tema de los famosos permisos que yo digo siempre que eventualmente se los van a dar, ¿no? Los permisos para que Ucrania ataque con armas de largo alcance hacia el territorio de la Federación Rusa, pero hacia lo profundo del territorio de la Federación Rusa. La Casa Blanca ultima los planes para ampliar los lugares donde Ucrania puede golpear dentro de Rusia, así lo expresaba el medio político, y expresaba que la Casa Blanca estaba estudiando ampliar, ¿sí? Los territorios para que Ucrania atacara hacia el interior de la Federación Rusa. Se espera que esto permita a Kiev defenderse más eficazmente contra los ataques con misiles rusos. Se está discutiendo la posibilidad de utilizar misiles británicos de largo alcance para atacar a Rusia. Sin embargo, esto requerirá el permiso de los Estados Unidos, ya que los misiles Storm Shadow utilizan piezas estadounidenses. Aún no se ha tomado ninguna decisión, pero el tono en Washington y Londres está cambiando a favor de permitir acciones más agresivas. El tema se discutirá en la próxima reunión entre Biden y Sturmer. Aún no ha habido declaraciones oficiales de los países occidentales, pero la situación puede cambiar en el futuro próximo. Y sí va a cambiar. O sea, cada vez más son los medios que hablan de esto, cada vez más son los medios. Hoy incluso vamos a ver ahora en los otros medios, pero lo más probable es que Estados Unidos diga, bueno, a ver, para quedar bien con algunos, ¿no? No vamos a permitir que ataquen con los ATACMS, pero sí vamos a darle el permiso para que puedan utilizar los Storm Shadow. Es lo que se está comentando hoy bastante, ¿no? O sea, están realmente siendo... yo no voy a decir cautelosos en decirlo, porque al final la OTAN, el Reino Unido, Estados Unidos de manera general, Francia, lo han dicho, pero sin ningún tipo de paños tibios, ¿no? Pero bueno, en este caso, al parecer, a la hora de la declaración, están siendo bastante cautelosos. Sin embargo, hoy The Times publicaba este artículo donde expresaba que el presidente estadounidense Joe Biden podría permitir que Ucrania utilice los misiles Storm Shadow y Scalp británicos y franceses para atacar el territorio ruso, pero que Ucrania no utilizara los ATACMS, ¿sí? Importante esto porque más o menos es lo que estaba diciendo en la lámina anterior. O sea, Estados Unidos van a permitir que, bueno, sí, Reino Unido ataque, o sea, le permite a Ucrania atacar con los Storm Shadow. Recuerden que los Storm Shadow son fabricados en Reino Unido, o sea, en Gran Bretaña y en Francia, pero que tienen componentes de los Estados Unidos y por eso Estados Unidos les había puesto esta restricción. Sin embargo, todo parece indicar de que, bueno, mañana, de hecho, Sturmer, que es el primer ministro británico, Keir Starmer, va a visitar mañana Washington y va a hablar con Biden y posiblemente todo esté ya escrito. O sea, lo más probable es que
sí pueden atacar Rusia, pero solo con los Storm Shadow y no con los ATACMS. Estados Unidos no permitirá que Ucrania lance su versión de mayor alcance del ATACMS, un misil balístico contra objetivos más allá de la frontera, con la esperanza de evitar una mayor escalada del conflicto. Según la publicación, se espera que Biden discuta el uso de armas occidentales con otros líderes europeos para sondear sus opiniones sobre cualquier cambio de política. ¿Sí? Tanto Gran Bretaña como Francia apoyan el levantamiento de las restricciones, el uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania, pero hasta ahora los estadounidenses han bloqueado el cambio por temor a una escalada. Se cree que el suministro de Irán de más de 200 de misiles Fatah 360 ha influido, ¿no?, en esta decisión. Bueno, la entrega que no han probado todavía. Ayer aquí incluso les mostrábamos la única prueba que tenían, un barco que había ido desde el Mar Caspio, o sea, por el Mar Caspio, desde Irán hasta Rusia, y que ese era el barco que le entregó los misiles a Rusia, cosa que nadie se cree, pero bueno, ellos están tomando esto como un casus belli o tal vez lo están tomando como una falsa bandera, ¿no? Como una situación de falsa bandera para permitir básicamente que, como Rusia, lo cual sería un argumento totalmente, realmente sin sentido, ¿no? Un total sin sentido, pero bueno, Estados Unidos lo que está diciendo básicamente aquí, bueno, sí, si ya le entregaron los iraníes los misiles a los rusos, entonces nosotros vamos a dejar que Ucrania ataque Rusia hacia lo profundo, ¿no? Algo que no tiene ningún sentido. Pero bueno, repito, lo más interesante es que Biden debe adoptar una posición que se va a llamar opción intermedia. Como Francia y Reino Unido le permiten a Ucrania lanzar los Storm Shadow, básicamente Estados Unidos se lava las manos y dice, bueno, dale, ustedes los misiles Storm Shadow, yo les doy permiso que ustedes utilicen nuestros componentes, ¿sí? Les doy este permiso, pero bueno, a Ucrania no los voy a dejar atacar con los ATACMS. No obstante a todas estas declaraciones, hoy nuevamente Zelensky decía que Occidente no ha levantado hasta ahora, ¿no?, la prohibición de disparar misiles contra la Federación Rusa. ¿Sí? Zelensky expresaba que esto tenía consecuencias desagradables y expresaba que no han dado aún el permiso y que retrasar este proceso del uso de las armas relevantes de las que les estamos mencionando, fundamentalmente los ATACMS y los Storm Shadow, retrasar la posibilidad de usarlas hacia el interior de la Federación Rusa. Esto llevaba a que Rusia se dedicara a trasladar estos objetivos militares a zonas más profundas del territorio ruso. Básicamente decía eso Zelensky, como que Rusia estaba básicamente aprovechando esta cobertura y que estaba precisamente tomando en cuenta esta ventana y poniendo estos objetivos estratégicos en lugares mucho más protegidos. Zelensky también señalaba que en la reunión de ayer con el jefe de Estado, o sea, con el secretario de Asuntos Exteriores, el señor Antony Blinken, y bueno, el señor David Lammy, esta reunión fue muy seria y que en términos de alcance, Ucrania estuvo bastante preparada para esta reunión, ya saben ya, y bueno, le mostraron todos los objetivos que podían alcanzar en el territorio de la Federación Rusa. No obstante, ya para finalizar con este tema, ABC News publicaba también que hasta este momento, no había decisión sobre esto, o sea, no había todavía una decisión final, aun cuando algunos dicen que se le está pidiendo ampliar los territorios donde Ucrania puede atacar, esto lo decía Político, aun cuando The Times decía que lo que debe pasar es que le van a dejar atacar con los Storm Shadow, pero no con los ATACMS, ¿sí? Pues la realidad es que hasta ahora, según lo que plantea Zelensky, no le han levantado la prohibición y finalmente aquí, esto lo venía a confirmar ABC News, que decía que Zelensky básicamente le dio un plan a Blinken para usar estos misiles de largo alcance, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión. Es más o menos lo que ha estado pasando hasta este momento, aunque repito, varios medios han especulado sobre toda esta situación. Muchos medios han estado especulando constantemente sobre esta decisión, ¿sí? Bloomberg escribe que es poco probable que a Ucrania se le permita lanzar ataques de largo alcance en territorio ruso antes de la reunión de la ONU en New York. Recuerden que esto tendrá lugar el próximo 24 de septiembre, así todavía quedan 12 días para esta reunión y es poco probable que se les dé este permiso a Ucrania antes de ese día. Bueno, hoy también Putin, de hecho, estaba también por allá por San Petersburgo y bueno, uno de los periodistas le hacía esta pregunta, ¿no? De bueno, ¿qué significaría esto para Rusia? De que bueno, le permitan a Ucrania atacar con estas armas de largo alcance hacia lo profundo del territorio ruso. Y bueno, en este caso Putin decía claramente de que esto va a significar que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra. O sea, en este caso,
Los países de la OTAN precisamente son Estados Unidos y otros países de Europa, ¿no? Bueno, también Canadá, pero bueno, de América, Canadá y Estados Unidos, y los demás son países europeos fundamentalmente. Que todos estos países están en guerra con Rusia, y si esto es así, entonces, teniendo en cuenta el cambio, pues en la esencia misma de este conflicto, pues que tomarán las decisiones apropiadas basadas en las amenazas que se nos presentarán. Adicionalmente, recuerden que ayer y días anteriores, pues otros importantes miembros del gobierno ruso expresaban que era el momento ya entonces de que Rusia diera una respuesta más fuerte, y cuando hablaban de respuesta más fuerte se estaban refiriendo fundamentalmente a el uso de las armas nucleares, ¿sí? Como que había llegado el momento ya del uso de las armas nucleares. Cada vez más el mundo se acerca a una escalada bien grande, cada vez más nos estamos acercando a una tercera guerra mundial. Hoy incluso Elon Musk publicaba en un Twitch, en su versión, en un Twitter, o sea, en X, en la red X, publicaba de que precisamente esto le decía Elon Musk, precisamente esto, el hecho de permitir que Ucrania atacara a la Federación Rusa con armas de la OTAN de largo alcance, esto sería básicamente pues el inicio de la Tercera Guerra Mundial. No el inicio, sino ya la guerra nuclear, la guerra mundial, la tercera, ¿no? En este caso, pero de una manera ya no ni siquiera digamos como se está viendo ahora, ¿no? No en el territorio de Ucrania solamente, sino en todo el territorio europeo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, veamos, queridos amigos, como pueden ver, el Reino Unido sigue presionando, Estados Unidos también están jugando con fuego, veamos hasta dónde van a estirar la soga, veamos si siguen cruzando líneas rojas, veamos si terminan de cruzar esta línea, espero que no, pero bueno, todo parece indicar, queridos amigos, que de manera eventual, como ha sucedido ya con los tanques Abrams, con los F-16, con los misiles, precisamente los Atacams, con los Excalibur, con, bueno, todas las armas que le han entregado a Ucrania, con los Storm Shadow, todo parece cuestión de tiempo, veamos, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad que les quería transmitir respecto a este particular, ¿sí? Y ya casi para irnos, pues hoy el futuro, bueno, no voy a decir el futuro, no, el hipotético vicepresidente de Donald Trump, en este caso recuerden que Trump convocó al señor Vance como su vicepresidente, esa sería la fórmula, ¿no? Trump-Vance, si quedaran electos los republicanos en noviembre, ¿no? En las elecciones de noviembre de este año 2024. Y bueno, decía Vance hoy en una entrevista que si es elegido presidente el señor Trump, pues el plan era ofrecer a Kiev y Moscú congelar la actual línea del frente. Fíjense que esto se suma a lo que están diciendo Brasil y China. Fundamentalmente lo que dicen Brasil y China es esto: congelar el frente, ¿sí? En las líneas actuales. Y además la negativa de Ucrania de unirse a la OTAN. Importante esto, ¿no? Esto lo afirmó el candidato republicano, el señor Vance, a la vicepresidencia, ¿no? El señor Vance, que expresaba que probablemente se parecería a la actual línea de demarcación entre Rusia y Ucrania. Sería como una zona desmilitarizada que estaría fuertemente fortificada para evitar que los rusos invadan nuevamente. Al mismo tiempo, Ucrania conservará su soberanía, pero se compromete a mantener la neutralidad. Importante este detalle que decía Vance, algo que no gustó mucho en Ucrania, pero que Ucrania se mantendría neutral. Esto es importante, lo que decía Vance, y que se negaría a unirse a la OTAN y a otras alianzas político-militares. Vance también dijo que Alemania y otros países europeos tendrían que asumir la responsabilidad financiera de la reconstrucción de Ucrania. Rusia quiere que esta guerra termine, Ucrania quiere que esta guerra termine, Europa, que no financió esta guerra, mientras los contribuyentes estadounidenses fueron generosos con los ucranianos, también quiere que la guerra termine porque eleva los precios de la energía. Esto decía Vance, describiendo el contexto en el que, bueno, Trump podría proponer un plan de paz, ¿sí? Interesantes estas declaraciones. Habría que ver, queridos amigos, pero todo tiene que ver con esto, ¿no? La congelación de la actual línea del frente y la negativa de Ucrania a unirse a la OTAN. Serían las propuestas, según lo que plantea, repito, el vicepresidente, de lo que ha conversado ya con el presidente Trump de toda esta posibilidad. Esto, por supuesto, a Ucrania no le convence, tampoco Ucrania no desea esto. Ucrania quiere regresar a las fronteras de 1991. Esta propuesta que supuestamente está planteando el presidente Trump o el expresidente Trump se asemeja mucho a la propuesta que están haciendo China y Brasil. Pero como ya vieron, la indignación de Zelensky, muy molesto, de verdad, Zelensky molestísimo con todo esto, pues se está negando. Veamos hasta cuándo, ¿no? Yo lo único que le recuerdo al señor Zelensky es que él no es independiente, tampoco Ucrania lo es, y bueno, la realidad es que tienen que depender totalmente de la ayuda financiera del exterior. Sin eso, pues Ucrania básicamente desaparecería.
Y bien amigos, dicho todo esto, nos vamos ya al campo de batalla, pero antes de irnos al campo de batalla, pues permítanme decirles, queridos amigos, que no olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios, ¿sí? Si les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico, ¿sí? Es muy importante que se suscriban a nuestro canal, de esta manera les estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente, ¿sí? Recuerden adicionalmente que tenemos en la descripción de nuestro canal, en la descripción de la caja de comentarios y en la descripción de cada uno de nuestros videos estamos dejando el link para el canal de Telegram, si se quieren sumar a nuestro canal de Telegram. Por cierto, en los últimos días se han sumado muchas personas a nuestro canal de Telegram también, son todos bienvenidos, ¿sí? Y bueno, también estamos dejando el link de PayPal para cualquier apoyo económico a nuestro canal, que siempre es bienvenido. Agradezco, por supuesto, a todas las personas que han apoyado económicamente nuestro canal y agradezco de manera general todas las personas que apoyan nuestro canal con sus likes, sus comentarios, ¿sí? Que, bueno, son los que permiten que nuestro canal les pueda llegar a muchas más personas. Dicho todo esto, queridos amigos, nos vamos ya al campo de batalla. Nos vamos a la geografía ucraniana porque tenemos mucha información que compartir con ustedes. Y nos vamos directamente a lo que está sucediendo en la región de Kursk. Por supuesto. Vamos a hablarle un poco de este contraataque que ha estado realizando el ejército ruso en los últimos días, que les ha permitido reconquistar una gran cantidad de aldeas. Ya les hablábamos ayer de más de 150 kilómetros cuadrados, pero a esos 150 kilómetros cuadrados que les estaba explicando ayer hay que sumarle otros kilómetros más hoy, porque Rusia siguió avanzando, sí. Sí, y es que el contraataque ruso está en un gran momento. En este momento, valga la redundancia, tiene un gran momentum, como se dijera en términos militares. Y a los avances que habíamos visto ayer, sí, durante el día de ayer, con todos estos avances que les habíamos mostrado por parte del ejército ruso, que habían llegado incluso hasta conquistar la localidad de Snagos, que habían llegado y habían ocupado completamente, liberado, podríamos decir, la importante localidad de Obukovka. Creo que aquí es donde está la gran derrota del ejército ucraniano, que las tropas rusas hayan ocupado o hayan liberado inmediatamente Obukovka en 24 horas, porque van a ver desde esta base, desde esta posición, todo lo que le permite hacer al ejército ruso desde esta dirección. Ya lo van a ver cuando comience con todas estas actualizaciones. Lo más importante del día de hoy ha estado transcurriendo desde esta línea que ven aquí, ¿sí? Toda esta zona que está dibujada de color rojo, se les dije ayer que básicamente luego de que las tropas rusas habían capturado todas estas zonas o habían recapturado todas estas zonas, pues básicamente todo esto iba a amanecer en el color, que era el color que significaba el territorio que Rusia ha recapturado. Pero hoy, como ven, esta línea roja que está aquí indica que las tropas rusas han seguido avanzando, según lo que confirman diferentes medios, al menos hacia gran parte de estas posiciones. Hoy diferentes medios han comenzado a actualizar la información que después de que las tropas rusas comenzaran con ataques bastante fuertes en esta dirección, estamos hablando del uso fundamentalmente de bombas FAB, ¿sí?, que atacan directamente los puntos temporales de concentración de tropas ucranianas. ¿Sí? Como pueden observar, las bombas FAB están siendo utilizadas por el ejército ruso aquí en gran medida. Lo pueden observar ustedes mismos, ¿sí? Hoy, repito, después de ver estas imágenes donde las tropas rusas comenzaban y atacaban de manera fuerte, bastante, como un martillo, ¿sí?, con un puño de hierro, con las bombas FAB sobre las posiciones ucranianas que todavía controlan esta parte de la región de Kursk, fundamentalmente en esta región de Kursk, después de preparar completamente todo este terreno, pues después de todo eso, las tropas rusas siguieron lanzando operaciones de asalto desde la zona norte, y esas operaciones se estaban dirigiendo hacia la importante localidad de Lyubimovka, ¿sí? Esta es la localidad de Lyubimovka, donde las tropas ucranianas se retiraron fundamentalmente luego de huir desesperadamente desde todas estas localidades, fundamentalmente desde Snagos. Incluso las tropas ucranianas se habían retirado de la localidad de Ubokovka y se habían establecido fundamentalmente aquí en Lyubimovka, ¿sí? Aunque parte de estas tropas también se estaban estableciendo en Tolstoy Log, ¿sí?, y la localidad de Pokrovki, esta localidad que está aquí en Pokrovki. Ahora, ¿qué estuvo pasando hoy? Como les decía, las tropas rusas siguieron lanzando asaltos en estas direcciones y trataron de avanzar, como lo mostraba fundamentalmente este medio que está aquí, que es el medio de Anatoly Radov, ¿sí?, y otros medios que también han mostrado los avances del ejército ruso en esta dirección. Como pueden ver, aquí está Lyubikovka, y lo más importante es, según lo que cuentan diferentes medios, las tropas rusas han lanzado estos ataques en esta dirección, o sea, fundamentalmente desde la zona norte, ¿sí?,
en esta dirección, luego de un feroz bombardeo lanzado por parte del ejército ruso, que, bueno, prácticamente dejó hasta los cimientos de toda esta región. Pues las tropas rusas han lanzado estas operaciones en esta dirección, ¿sí? Fundamentalmente en esta dirección, y operaciones desde esta dirección que les han permitido, según lo que confirman diferentes medios, le ha permitido al ejército ruso pues capturar importantes zonas en esta dirección. Fundamentalmente toda esta zona, como lo cuenta aquí, el medio de Dicken.ru, que mostraba todo este espacio que ven aquí. Fíjense que estamos mostrando todo esto que está antes de llegar precisamente a Lyubimovka, ¿no? Les decía, todo lo que está prácticamente después de esa línea. Básicamente lo que nos decía el medio de Dicken.ru es que todo este espacio que está aquí había quedado bajo control del ejército ruso en las últimas horas y que desde este punto precisamente se estaban realizando estos ataques. Al parecer todavía Ucrania controla toda esta parte, un poco de esta parte al norte, ¿sí? Que podría estar tal vez en una zona gris, ¿sí? Esta zona de aquí del norte todavía está bajo control del ejército ucraniano, según cuentan estos medios, pero al menos esta parte de aquí sí fue completamente recapturada por el ejército ruso en las últimas horas, como nos expresara, repito, fundamentalmente el medio de Dicken.ru. Pero precisamente Dicken.ru comenzaba a actualizar hoy la información y nos venía a decir que luego de estos avances realizados por el ejército ruso desde la parte norte, esto no se detuvo aquí y fundamentalmente las tropas rusas comenzaron a presionar a las tropas ucranianas desde esta dirección, en Lyubimovka, y desde esta dirección, pero lo más interesante fue lo que pasó en la zona sur, ¿sí? Como pueden ver, les había mencionado la importante localidad de Obukovka, ¿sí? ¿La ven aquí? Pues precisamente desde Obukovka las tropas rusas lanzaron estos contraataques y esta contraofensiva, pero no entraron hacia Lyubimovka directamente, sino que prácticamente la están rodeando en una maniobra que se está convirtiendo tal vez en una maniobra de las que suele hacer el ejército ruso y que les gusta, como saben, rodear al ejército ucraniano. Como pueden ver, esto que les estoy mostrando aquí son los últimos avances realizados por el ejército ruso, donde se acercan a Lyubimovka por el norte, ¿sí? En esta dirección, ¿sí? Básicamente, pero en el sur las tropas rusas intentaron rodearlas de esta manera, ¿sí? Avanzaron de esta dirección y pudieron ocupar y llegar a las afueras de Tolstoy Log, como pueden observar aquí, y capturaron completamente la localidad de Pokrovsky. Esta es la localidad de Pokrovsky y ese es Tolstoy Log, ¿sí? Como lo menciona aquí el en medio de Dicken.ru, que también nos mostraba la imagen de la retirada de las tropas ucranianas de esta dirección. Es decir, que todo parece indicar que en las últimas horas el ejército ruso desde esta dirección ha podido ocupar primero la localidad de Pokrovsky y después han seguido su avance hacia Tolstoy Log desde esta dirección y han podido pues recuperar este importante territorio hasta este punto que vemos aquí, ¿no? Hasta este punto que vemos aquí. Este ha sido el avance más reciente realizado por el ejército ruso en esta dirección. Como pueden ver, también se está acercando el ejército ruso hacia la localidad de Lyubikovka desde el norte, ¿sí? Y bueno, también desde el sur, lo que podría obligar a las tropas ucranianas a retirarse inmediatamente. ¿Por qué? Porque, bueno, como pueden observar, van a quedar rodeados en las próximas horas y esto no es para nada, ¿no? Una buena noticia para los ucranianos. Ahora, por si fuera poco, y es importante tener en cuenta cuál es la estrategia del ejército ruso en esta dirección. Si se confirma mañana que esta zona también cayó bajo control del ejército ruso, o sea, estamos hablando de esta dirección que está aquí, si se llega a confirmar todo este espacio que está aquí bajo control del ejército ruso, repito, si esto se llega a confirmar, ¿sí? Toda esta zona norte, esto indicaría que el ejército ruso se está tratando de mover en un arco que podría ser esto que está aquí, ¿sí? Hasta este punto que está aquí. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene eso? Hacia Nizhny King, ¿no? En esta dirección. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene eso si las tropas rusas se llegan a mover hasta este arco que está aquí? Como pueden ver, pues podrían empujar a las tropas ucranianas hasta este punto y entonces las tropas que quedarían rodeadas completamente serían las tropas ucranianas que están en este punto, porque como ustedes se darán cuenta, aquí en toda esta zona también hay tropas rusas. Imagínense, ¿no? O sea, serían presionadas, ¿sí? Desde el norte, o en este caso el noreste, y desde el noroeste. O sea, imagínense, ¿no? En esta dirección, las tropas ucranianas serían presionadas en esta dirección y presionadas en esta dirección y quedarían completamente rodeadas entre Novoivanovka y la localidad de Malaya Lognia. Por si fuera poco, hoy también nos llegaba información de que las tropas rusas han comenzado a lanzar estos asaltos hacia las localidades de Darino y la localidad de Nikolayevko-Darino. Como pueden ver ahí en estas imágenes, todo parece indicar, según los comunicados que traen diferentes medios, ¿sí? A las 4 de la tarde, hora de Moscú,
¿sí? Las tropas rusas lanzaron un asalto, otra contraofensiva, desde la localidad de Ubokovka hacia las localidades de Darino y de Nikolaev Darino, ¿no? Básicamente, como pueden ver, está en un gran momento ahora mismo el contraataque del ejército ruso, que se va moviendo por diferentes direcciones, como pueden observar, desde el norte, también en el este, y como pueden ver, también hacia la zona sur, ¿no? Desde el oeste, quise decir, y también hacia la zona sur. Por lo tanto, pues esto me hace suponer que evidentemente las tropas ucranianas no esperaban que las tropas rusas lanzaran este contraataque, que hasta ahora va siendo un contraataque bastante efectivo, ¿sí? Ahora, hoy también llegaba la confirmación, que resultó ser bastante relevante, de lo que estaba pasando en Malaya Loknia. Recuerden que habíamos hablado de que en Malaya Loknia, esta localidad que está aquí, las tropas rusas habían tenido que retirarse porque corrían el riesgo de ser rodeadas. Bueno, la situación se va aclarando respecto a este particular y al parecer hay otra vez presencia de las tropas rusas en esta localidad. ¿Por qué? Porque hoy el ejército ucraniano ha publicado varios videos donde están divulgando la información de que ellos son los que están atacando directamente al ejército ruso. Estas imágenes que nosotros vamos a ver aquí son imágenes del ejército ucraniano, pero que ellos están atacando al ejército ruso. O sea, los ucranianos, estos son soldados ucranianos que están atacando a las tropas rusas en esta dirección, ¿sí? En esta dirección. Repito, eso nos hace pensar de que tal vez las tropas rusas todavía mantienen efectivamente sus posiciones en la localidad de Malaya Loknia, lo cual también me hace pensar de que evidentemente toda esta zona que ahora mismo está en una zona gris, pues estaría bajo control también del ejército ruso. Pero prefiero esperar, ¿no? Esperar un poco más a ver las actualizaciones que nos traen respecto a este particular, ¿sí? Por si fuera poco, aquí en esta dirección, recuerden que estábamos hablando de la localidad de Sucha, ¿sí? La localidad de Sucha. En toda esta dirección, pues ayer hablábamos de que las tropas rusas, veíamos este video que está aquí, ¿no? Donde las tropas ucranianas se estaban huyendo, básicamente, se estaban retirando, ¿sí? Estamos hablando al menos 20, 25 soldados que comenzaban a retirarse de toda esta zona porque habían entrado en pánico, supuestamente en pánico, digo yo, porque bueno, al ver todos estos avances del ejército ruso, también, bueno, los soldados ucranianos se comunican, evidentemente, y bueno, al parecer habían entrado en pánico, parte de estos soldados también, que se comunicaban con otros soldados y comenzaron a huir. Los rusos empezaron a perseguirlos y atacarlos en ese punto. Ahora, esto hizo confirmar posteriormente de la presencia de las tropas rusas en la zona sur de la localidad de Konopelka. ¿Qué pasa con Konopelka? Esto es un medio ucraniano. Y este medio ucraniano está diciendo que las tropas rusas han recapturado completamente todo Konopelka. No solamente la parte norte como ayer, que habíamos mostrado, sino toda esta zona que está aquí, que constituye parte de la localidad de Konopelka, quedó bajo control del ejército ruso, lo cual constituye otra localidad recapturada por el ejército ruso en las últimas horas. Es decir, que se suma a todas estas localidades que en el lado izquierdo, ¿no?, de toda esta zona que Ucrania había controlado. Bueno, se suma también lo que está pasando en esta dirección, donde, como pueden observar, las tropas rusas, al parecer, según cuentan los propios medios ucranianos, esto es un medio ucraniano, informa de que las tropas rusas han capturado completamente Ruskaya Konopelka con esta retirada de las tropas ucranianas. En la parte norte, en lo que es Mikhailovka y Martinovka, no hay mucha información. Las informaciones que nos llegan básicamente son la destrucción de otros tanques ucranianos que siguen perdiendo equipamiento militar en esta dirección, pero sin mayores actualizaciones, ¿no?, como podríamos decir, sin mayores avances del ejército ruso en lo que es Martinovka y Mikhailovka, ¿no?, en la zona norte, ¿no?, de Suya. Sí, tanques destruidos, eso sí hay, M113 destruidos también, o sea, eso sí tenemos mucha información, pero repito, no mucho más, ¿no? No mucho más que eso. Un poco más al sur es confirmado que las tropas rusas recapturaron completamente Borki y capturaron completamente o recapturaron completamente Spalnoye, y ahora las tropas rusas se están dirigiendo hacia la localidad de Plikovo. Fíjense, si Rusia llega hasta Plikovo, pues básicamente luego de aquí hasta Guyevo es prácticamente nada, lo que quedaría para que las tropas rusas vuelvan a tener bajo su control esta zona fronteriza, que sería la primera en realidad de las zonas fronterizas que, digamos, de la zona lo que es el sureste, las tropas rusas recapturarían después de que Ucrania en los primeros días de agosto pues avanzara rápidamente y capturara Guyevo y Plikovo. Básicamente las tropas rusas siguen con su contraataque y este contraataque se está dirigiendo ahora hacia Guyevo. Ahora, esto es lo que está pasando fundamentalmente de los contraataques rusos. Los ucranianos, sabiendo que las tropas rusas están contraatacando, tratan de desviar recursos del ejército ruso hacia otras partes del frente. Y hoy,
veíamos imágenes interesantes de intentos ucranianos de cruzar la frontera nuevamente. Vamos a ver un carro de desminado que intentó entrar al territorio de la Federación Rusa por Kursk, otra vez en esta dirección, repito, intentando que las tropas rusas se dispersen más y traten de llevar refuerzos a esta zona, pues un carro de ingeniería, un carro desminado también que venía en esta dirección, pues también fue destruido, ¿sí? Tal y como fueron destruidos los carros que intentaron en otras direcciones ayer. Aquí vemos que es uno de estos carros que se utilizan para el desminado. Estos son carros que le entregaron a Ucrania, pues la OTAN, ¿no? Básicamente la OTAN les entregó estos carros. Esto estaba siendo observado por los drones rusos de manera general, y como pueden ver fue atacado o tal vez fue alcanzado por una mina de manera general, y bueno, como pueden ver esta fue la destrucción. Evidentemente se esperaba un final semejante para el otro carro que venía detrás, pero como pueden observar es otro intento del ejército ucraniano de romper la defensa rusa en esta dirección y poder penetrar hacia el interior de la localidad de Luskovo, porque estos ataques son dirigidos en mayor medida hacia la localidad de Luskovo. También hay otros intentos más del ejército ucraniano que se suman a los intentos de ayer. ¿Sí? Como pueden ver, Ucrania está intentando por toda esta zona de romper completamente la defensa del ejército ruso. Espero que otra vez no los tome por sorpresa, ya no sería igual. Y bueno, aquí pueden ver que siguen intentos tras intentos, ¿sí? Las tropas ucranianas tratando de entrar, ¿no?, en algunos de los puntos débiles en la frontera entre Rusia y Ucrania para poder desde Sumy lanzar estos ataques que puedan de alguna manera, como piensan ellos, ¿no?, que de alguna manera puedan pues desviar los recursos de las tropas rusas y avanzar los ucranianos hacia Gluskovo. Yo estoy convencido de que el ejército ruso está consciente de todo esto y bueno, lo de Ucrania en Gluskovo es serio. Los ucranianos están bombardeando los puentes de pontones en todas estas direcciones. Este es un puente de pontón que estaba siendo bombardeado con munición de racimo por parte del ejército ucraniano, como pueden observar ahí, la munición de racimo que llega a esos lugares. Y hoy también se vieron ataques de drones a los equipos de ingeniería rusos que están básicamente cerca de estos puentes de pontones que están aquí. Importante que Ucrania sigue haciendo esto, pero bueno, repito, esto es una zona muy amplia y estoy seguro que el ejército ruso está tomando las medidas. Del otro lado de la frontera pueden observar también que las tropas rusas están atacando a la localidad de Pavlivka, los puntos de concentración de tropas ucranianas que se ubican en la región de Sumy, porque Rusia no puede cruzarse de brazos. Si bien está expulsando a los ucranianos de su territorio, tampoco puede cruzarse de brazos y permitir que se acumulen una gran cantidad de tropas en lo que es la parte de Sumy, ¿no?, que es la región ucraniana. Pero por eso pueden ver imágenes de cómo las tropas rusas están atacando y destruyendo fundamentalmente con bombas FAB y otros equipos las posiciones ucranianas en esta dirección, ¿sí? Eso es fundamentalmente lo que está pasando en cuanto a la región de Kursk. Ya les he explicado, pues las tropas rusas siguen recapturando importantes zonas y bueno, veamos qué es lo que pasa en los próximos días. Las tropas ucranianas comienzan a perder terreno y el plan ucraniano ha fracasado. Fracasa el plan ucraniano en Kursk, disculpen, las tropas rusas los comienzan a expulsar. De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente que son también importantes. No hay mucha información de lo que está pasando en Liksi y Volchansk. De aquí nos vamos a ir entonces a lo que está pasando en el eje de Kupiansk. Las tropas rusas siguen presionando a las tropas ucranianas con los movimientos que estamos observando en los últimos días desde Sinkivka, ¿sí?, desde Sinkivka acercándose peligrosamente por el norte de la ciudad de Kupiansk, pero también desde el sur en Pischane, donde ayer vimos avances del ejército ruso en esta dirección. Hoy incluso pues nos llegaban imágenes de que las tropas rusas están utilizando en gran medida las bombas FAB, atacando las posiciones ucranianas al sur de la localidad de Kupiansk, ¿sí? Al sur, esto es al sur, justo al sur de Kupiansk. Las tropas rusas comienzan a utilizar en gran medida las bombas FAB. ¿Por qué? Porque se han acercado más al frente. Y esto permite a las tropas rusas, luego de suprimir las posiciones ucranianas en esta dirección, pues les permite al ejército ruso poder lanzar después cualquier operación terrestre de envergadura. Recuerden que en toda esta zona trabaja, ¿sí?, realiza todas estas operaciones el primer ejército de tanques del ejército ruso, ¿no?, en esta dirección. Hay mucha geolocalización con drones, hay mucho uso de los drones y bueno, aquí también podemos ver los movimientos, ¿no?, básicamente los movimientos del ejército ucraniano hacia esta dirección, porque están observando a las tropas ucranianas que las tropas rusas se están acercando de manera pues constante hacia la localidad de Ulikivka en esta dirección. Así que bueno, esperemos, porque siempre les he dicho que pueden las tropas ucranianas caer en este caldero que está aquí.
De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente. Tenemos otras informaciones que actualizar. No hay mucha información del frente de Siversk, más allá de lo que siempre les explicamos. Las tropas rusas donde más están presionando ahora mismo es de la localidad de Verno-Kamiansk, hacia esa dirección, pero no hay mucha información de lo que está pasando en Ivano-Darivka, en Vinka y en la localidad de Rozdolivka al norte. En donde sí también tenemos otra actualización es lo que está pasando en la localidad de Chasiv Yar. Recuerden que días anteriores habíamos observado que las tropas rusas habían avanzado y habían capturado completamente la localidad de Grigorivka, ¿sí? Habíamos visto también que las tropas rusas días anteriores habían ocupado prácticamente toda la parte norte de Kalinivka, y hoy nos llegaba información de que las tropas rusas han avanzado por la vía férrea en esta dirección, en un movimiento que al parecer les ha permitido a las tropas rusas afianzarse en esta fortaleza que vemos aquí y ocupar este territorio. Y esto me hace pensar de que las tropas rusas están tratando, ¿no?, de alguna manera de rodear a las tropas ucranianas que todavía se encuentran entre Grigorivka y la localidad de Kalinivka, ¿no? Si miramos esta posición, saben que las tropas rusas son expertas en hacer este tipo de movimientos, y lo más probable es que las tropas rusas estén intentando, ¿no?, rodear a una importante cantidad de tropas ucranianas que se encuentran en este espacio operacional que vemos aquí, pero que, como según veo los movimientos que está haciendo ahora mismo el ejército ruso, todo parece indicar de que este será lo que va a suceder. También nos llegaban imágenes de, puestos de tiro que han sido totalmente destruidos en la zona de Chasiv Yar, pero esto lo confirmaba sobre todo el medio Surya Digen.ru, que mostraba la imagen del avance del ejército ruso por la vía férrea en esta dirección, lo cual era confirmado de esta manera, ¿no?, como pueden observar en esa imagen que tenemos ahí, ¿sí? Repito, esta es la imagen de Digen.ru que mostraba el avance del ejército ruso al norte de Kalinivka, ¿no?, presionando a las tropas ucranianas y empujándolos hacia un nuevo cerco, ¿no?, que, podrían caer las tropas ucranianas en la zona norte de Chasiv Yar, ¿sí? De aquí nos vamos a otras partes del frente, nos vamos a mover a lo que está pasando en Toretsk, en el frente de Toretsk. Importante decirles que luego de que las tropas rusas habían ocupado estas posiciones que vemos aquí, ¿sí?, ayer lo habíamos visto, las tropas rusas habían avanzado y habían ocupado importantes posiciones en esta dirección, ¿sí?, y habían ocupado esto, y aquí las tropas ucranianas comenzaron a bombardearlos. Hoy nos llegaba la información mostrada precisamente por el propio medio de Digen.ru, de que las tropas rusas estaban intentando de manera general expulsar a las tropas ucranianas de la información de que las tropas rusas seguían presionando al ejército ucraniano, pero en esta dirección. Básicamente había imaginado que las tropas rusas iban a seguir presionando desde esta dirección para avanzar por esta carretera y llegar hacia donde están posicionadas justamente las tropas ucranianas en este punto que está aquí, pero los movimientos que estaban confirmando los diferentes medios es hacia esta dirección, hacia la zona del sur, tratando de rodear precisamente este terricón que vemos aquí. Es básicamente lo que estaban mostrando los diferentes medios, sin avanzar directamente hacia lo que es la carretera y entrar al corazón de Toretsk en este punto. De aquí nos vamos a otras partes del frente, vamos a movernos fundamentalmente a lo que está pasando ¿dónde? En Pokrov, directamente en dirección Pokrov, la ciudad de Pokrov, ¿no? Bueno, Pokrov está siendo bastante presionado por el ejército ruso, sobre todo en la zona sur. Ahora vamos a observarlo. Los éxitos principales del ejército ruso están mostrándose también en la parte sur de esta ciudad. Y bueno, lo más interesante que les podemos mencionar, aquí está la ciudad de Mirnograd, que precisamente colinda con Pokrov, la ciudad más grande. Y aquí las tropas rusas atacaron esta importante posición que está aquí, destruyendo estos puntos de concentración de tropas ucranianas, y aquí las tropas rusas destruyeron un puente. Este puente que ustedes ven aquí, lo vamos a acercar, este puente que van a ver aquí es un puente que utilizaban las tropas ucranianas, por supuesto, para lograr la comunicación con las tropas que están aquí en Mirnograd. O sea, era una comunicación total entre Mirnograd y Pokrov. Pues ese puente quedó totalmente destruido. Ahora lo vamos a observar. ¿Cómo quedó este puente? Lo habíamos colocado en nuestro canal de Telegram, ¿sí? Es ese puente que está ahí. Y bueno, así quedó el puente. Vamos a observarlo. Miren aquí la imagen del puente, cómo quedó. ¿Sí? Las tropas rusas pudieron volarlo completamente. Y esto va, sin duda alguna, a tener un efecto ahora mismo en la comunicación Mirnograd-Pokrov, ¿sí? Si bien Mirnograd también tiene otras conexiones con otras localidades, no es menos cierto que la principal comunicación para los suministros y, para no solo eso, sino para
los refuerzos, ¿no? Los despliegues que vienen del ejército ucraniano fundamentalmente utilizan esta vía que está aquí, pero ya no la van a utilizar más. Como pueden ver, el puente quedó totalmente destruido por el ejército ruso, ¿no? ¿Sí? De la misma manera en que Ucrania ha destruido puentes en Kursk, las tropas rusas les están destruyendo estos puentes aquí que les permitían anteriormente la comunicación Mirnograd con Pokrov. Este es el puente, esta es la manera en que quedó y así lo pueden observar, queridos amigos, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando un poco más al sur? Pues nos llegan muchas informaciones. Fundamentalmente, ya diferentes medios pues confirman, no dejan margen a dudas, de que las tropas rusas han avanzado y han avanzado en gran medida sobre la localidad de Lizivka, que era algo que nosotros veníamos diciendo desde hace varios días, que las tropas rusas ya habían controlado importantes zonas de la localidad de Lizivka, ¿no? En toda esta área que está aquí, todo parece indicar, según lo que expresan diferentes medios, que las tropas rusas en las últimas horas han ocupado importantes las primeras casas, podríamos decir, de la localidad de Lizivka y que por eso se acercan peligrosamente a la carretera H30 o H50, quise decir, que es la que comunica básicamente Pokrov con Selidove, ¿no? Como pueden observar en esta imagen que está aquí, esta es la carretera que comunica ambas localidades. Hoy diferentes medios confirmaban esto, básicamente el medio del Digen.ru mostraba esta información, aquí está Lizivka, este es el avance que estamos mostrándole, ¿sí? Y también otros medios como, el Estado Mayor General de Sofá, de manera general, mostraban estos avances por parte del ejército ruso, con la confirmación de que las tropas rusas ya están ahí, o sea, básicamente están en las primeras casas de Lizivka y les permiten acercarse completamente al oeste, ¿no? Básicamente yo les decía que de aquí a esta dirección prácticamente es poco el camino que hay que recorrer para llegar a esta carretera y cortarla. Recuerden que esta es la carretera que, como les hemos expresado en diferentes programas, es la carretera que comunica básicamente Pokrov con la localidad de Selidove, ¿sí? Se lo hemos dicho varias veces, y ahí es donde se está dirigiendo ahora mismo el ejército ruso con este último avance hacia la localidad de Lizivka, ¿no? En las últimas horas. Pero lo más importante está sucediendo al sur y hablamos un poquito de lo que está pasando en Ukrainsk. Diferentes medios han comenzado a actualizar la información de lo que está pasando en Ukrainsk y ayer nos habíamos detenido aquí donde veíamos que las tropas rusas habían prácticamente rodeado toda la localidad de Ukrainsk. Pero hoy comenzaron diferentes medios a actualizar la información y el primero que actualizó la información fue el medio del Deep State Map, ¿sí? Poco lo actualizó, pero lo actualizó. Aquí está el Deep State Map, el Deep State UA, mapa totalmente pro-ucraniano. Y actualizaba la información de que el ejército ruso había logrado avanzar en estas dos direcciones, como ya habíamos visto en otros canales, en otros programas. Y lo más interesante que les quería decir con respecto a esto es que las tropas rusas han ocupado completamente todo este espacio operacional que está aquí, según nos aclaraba Digen.ru, y han ocupado también, según nos aclara el mapa ucraniano, el Deep State Map, nos ha aclarado que esta posición también ha sido capturada por el ejército ruso en las últimas horas, ¿no? Importante esto que les estoy mostrando aquí. Ahora, ¿qué pasó en todo lo que estaba sucediendo en esta zona al norte? Hoy otros medios comenzaron a actualizar la información con respecto a lo que estaban pasando aquí y los reportes indicaban esto que está sucediendo aquí. Ahora vamos a citar este medio, ¿sí? Los reportes llegaban uno tras otro y nos informaban que las tropas rusas prácticamente habían capturado completamente la localidad de Ukrainsk. Vamos a ver lo que nos reportaban otros medios y vamos a empezar por el Estado Mayor General de Sofá que mostraba esta imagen que vemos aquí. Vamos a observar bien, fíjense que todo este bloque que está aquí está bajo control del ejército ruso, la zona del sur, como ya les explicaba, ¿sí? O sea, nos está mostrando que toda esta zona que está aquí estaría bajo control del ejército ruso ahora mismo. Y no solo eso, ¿sí? Vamos a observar lo que nos cuentan otros medios, ¿no? Aquí está el Digen.ru que actualizaba la información de esta manera. Las tropas ucranianas comenzaban a retirarse hacia el Terricón, las tropas ucranianas se encontraban rodeadas, pero después, ¿sí? Aquí nos llegaba este reporte donde prácticamente ya no era solamente este bloque de edificios, sino que prácticamente el segundo bloque de edificios y la tercera fila de edificios había quedado completamente bajo control del ejército ruso y que todo parecía indicar de que la única zona que estaba bajo control del ejército ucraniano era prácticamente la zona del Terricón, ¿sí? Donde están estas minas que están aquí. Vamos a observarlo ahora en nuestro mapa, pero esto lo confirmaba el legado de Donetsk y también el susurro del frente. Prácticamente lo único que está bajo control del ejército ucraniano es la zona del Terricón, pero que en sí, lo que es la ciudad
la ciudad de Ukrainsk prácticamente está ahora mismo bajo control del ejército de Rusia, ¿sí? O sea, las tropas rusas en las últimas horas han seguido avanzando en esta dirección, han estado empujando al ejército ucraniano a estas posiciones, ¿sí? Moviéndose en estas direcciones, como pueden ver, y los han estado empujando, y las tropas ucranianas han tenido que, evidentemente, se están retirando de estos puntos y ahora se encuentran fundamentalmente en la zona del Terricón. Repito, vamos a observar nuevamente lo que nos cuentan estos medios. Este es el susurro del frente y, bueno, el legado de Donetsk nos dice esto, prácticamente todo esto que parece una especie de grada, ¿no? En realidad, pues ahí está, ¿no? ¿Sí? Una maniobra interesantísima del ejército ruso desde dos direcciones, ¿sí? Cerrando las tropas ucranianas en dos puntos. Y bueno, si nos guiamos por lo que nos comentan estos medios, todo parece indicar, según lo que comentan estos medios, que esto es lo que ha estado sucediendo en las últimas horas. Es decir, las tropas rusas han hecho algo como esto, han ocupado toda esta zona que está aquí, han prácticamente dejado este pequeño espacio operacional que vemos aquí y básicamente esto es lo que estaría pasando, queridos amigos, en las últimas horas, ¿no? ¿Sí? Básicamente eso, dejándole prácticamente a Ucrania el margen del Terricón. Por si fuera poco, también aquí, como vemos ver que en la zona sur, este medio también afirmaba de que las tropas rusas han podido desbancar completamente a las tropas ucranianas y han ocupado prácticamente la totalidad de la ciudad de Ukrainsk. Aproximadamente esto es lo que está sucediendo en las últimas horas, ¿sí? Aproximadamente, ¿no? Esta es la idea de lo que está pasando en Ukrainsk. Y, repito, lo que le queda a Ucrania prácticamente aquí es solo unas pequeñas zonas de los edificios y la zona del Terricón, donde están las minas, ¿no? Que, bueno, evidentemente, como ya se encuentran rodeados, pues no queda otra cosa que hacer que esto, y a las tropas ucranianas no les queda otra cosa que hacer que esto, ¿sí? No les queda otra cosa que hacer que esto, ¿sí? Básicamente, eso es lo que está sucediendo. Y, bueno, veamos, ¿no? Todo parece indicar que Ukrainsk va a caer en las próximas horas y así lo estaban afirmando diferentes medios que daban esta confirmación. Es cuestión de horas para no decir que Ukrainsk ya cayó, esperemos a mañana. Pero si pensaron que eso era todo, están muy equivocados porque tenemos más información que compartir con ustedes, queridos amigos, ¿no? Recuerden que ayer las tropas rusas habían logrado avanzar hasta estas posiciones, habían ocupado toda esta zona que está aquí, luego de, bueno, el gran avance, ¿no? Sostenido por el ejército ruso, que habían logrado precisamente ocupar toda esta zona que está aquí, como lo comentaban diferentes medios. Fundamentalmente esto lo afirmaba el medio del Digen.ru, ¿sí? Todo parece indicar de que las tropas rusas estaban presionando a las tropas ucranianas y que las tropas ucranianas no les quedaba otra que lo que habíamos afirmado en diferentes programas, que es retirarse completamente hacia Soriane y Kurakiva por poco tiempo. ¿Por qué por poco tiempo? Porque ya les he explicado que las tropas rusas están ya en Gorniak, ¿no? Y no tiene ningún sentido de que el ejército ucraniano pues mantenga esas posiciones aquí si eso lo combinamos con los avances que ha estado haciendo el ejército ruso en esta dirección. Ahora, ven todo este espacio operacional que está aquí, ¿verdad? O sea, ven toda esta región que está aquí, que está desde el sur de Krasnohorivka y el norte de Georgivka. ¿Lo ven aquí? ¿Sí? ¿Lo están observando? ¿Ven esta línea roja que está trazada aquí? ¿Por qué la tracé? Bueno, la tracé porque toda esta zona que está aquí quedó bajo control del ejército ruso. Sí, queridos amigos. Diferentes medios hoy han confirmado la información de que las tropas rusas en las últimas horas han podido pues controlar todo este espacio operacional entre Krasnohorivka y Georgivka. O sea, las tropas rusas han podido ocupar todo este espacio operacional y esto lo han confirmado diferentes medios que vamos a comenzar a actualizar, pero desde ya. Esto lo ha confirmado en primer lugar el Digen.ru. O sea, miren todo el gran avance, el enorme avance del ejército ruso entre Krasnohorivka y Georgivka, ocupando todo el espacio operacional que prácticamente le impedía al ejército ruso hacer link las tropas del norte que se encontraban en Krasnohorivka con las tropas que se encontraban en Georgivka al sur, ¿sí? Acercándose peligrosamente a la localidad de Ostroe, esta que está aquí. Repito, esto lo ha confirmado no solamente por estos medios, lo pueden observar ahí, y bueno, otros medios también daban fe de esa información. Y lo más interesante, queridos amigos, es que en las últimas horas el ejército ruso ha podido ocupar toda esta zona que está aquí, todo este espacio operacional que vemos aquí, entre Krasnohorivka y Georgivka, ¿sí? Ahí lo pueden observar. Sé que citamos muchas veces los medios que son como Digen.ru, el Estado Mayor General de SOFA, también citamos por ejemplo el Comité Z, si todos estos medios, incluso el Comité Z, como lo pueden observar aquí, así lo confirmaba, ¿no? O sea, miren todo lo que en las últimas horas ha hecho el ejército ruso, todo el espacio operacional lo confirmaba también el Comité Z, ¿sí? No solamente Digen.ru, sino el Comité Z, Krasnohorivka, Georgivka, las tropas rusas han capturado, pero no solo eso,
Ya hoy, después que las tropas rusas llegaron y ocuparon todas estas posiciones que podemos observar aquí, nos llegaban también los reportes de que el ejército ruso había avanzado y había entrado también en la localidad de Kostroy, esta que está aquí, ¿sí? O sea, las tropas rusas habían logrado entrar en esta localidad y esto era confirmado también por diferentes medios, fundamentalmente, por supuesto, el medio de Dingen.ru mostraba que las tropas rusas ya habían entrado en las primeras casas de esta importante localidad, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Y esto era confirmado también por otros medios, como por ejemplo el medio de Anatoly Radov, que así él lo hacía notar también en este punto que podemos observar, ¿no? O sea, ¿sí? Anatoly Radov así lo hacía notar. O sea, ¿qué nos quieren decir estos medios? Que las tropas rusas no solamente ocuparon todo el espacio operacional, ocupando incluso todo el canal entre Krasnohorivka y Georgiivka, sino que siguieron avanzando y en este momento ya se encuentran dentro de la localidad de Ostroe. Y ojo con esto porque vamos a ver la importancia, sobre todo, que tiene este último gran avance realizado por el ejército de Rusia. Yo les decía desde hace días que si Ucrania no acelera el paso y se acaba de retirar completamente hacia Kurakiva, y luego desde Kurakiva los ucranianos no toman la decisión y se retiran completamente hacia Mailivka, hacia Novoselidivka, ¿sí? Por ejemplo, creo que van a perder muchas tropas aquí. Les explico por qué. Rusia está avanzando sobre Gorniak. Rusia ya está dentro de Gorniak. Rusia, los medios informan que está en Chelane Perche. Ahora, las tropas ucranianas, la ciudad más grande donde se podían ubicar era en Kurakiva. Pero ya eso no tiene mucho sentido porque las tropas rusas están avanzando y dominan completamente todo este espacio operacional y avanzan peligrosamente, ya no solamente desde un punto de vista de que avanzan desde que expulsen a las tropas ucranianas del caldero, sino que las tropas rusas están avanzando en esta dirección en la zona del río, acercándose por el sur a Kurakiva, lo cual hace pensar de que Ucrania prácticamente ni siquiera va a poder mantener las posiciones en Kurakiva. Rusia se acerca a Kurakiva y ahora Rusia también no solo se acerca a Kurakiva, sino que se acerca a Kurakovo, que son dos ciudades diferentes. Kurakiva es esta localidad que está aquí y Kurakovo es esta localidad que está aquí, donde está este lago que está aquí. Como pueden entender ustedes con estos últimos avances realizados por el ejército ruso, pues las tropas ucranianas se van a ver presionadas también en Maximilianovka, ¿sí? O sea, no tiene sentido que Ucrania mantenga las posiciones en Maximilianovka, no tiene mucho sentido eso. Por lo tanto, eventualmente las tropas ucranianas tendrán que retirarse de aquí también y esto quedaría fundamentalmente bajo control del ejército ruso, pues en cuestión de días. ¿Sí? No tendría mucho sentido y sería prácticamente imposible detener el avance del ejército ruso hacia Kurakovo, ¿sí? Importantísima localidad, importantísima ciudad del sur es del sur de Pokrov, ¿no? Las tropas rusas se acercan no solo a Kurakiva, sino a una ciudad más grande todavía que es Kurakovo. Peligrosamente se acerca el ejército ruso a Kurakovo. Y estos son los resultados de las políticas de Zelensky de enviar sus tropas al norte, ¿no? Y pensar que el ejército ruso iba a morder el anzuelo, ¿no? Bien. Importantes los avances del ejército ruso, no hay cómo detener al ejército ruso al sur de Pokrov, y en lo que es la zona sur de Konstantinovka, Bodiane y Vuhledar, pues no tenemos mucha información, si bien las tropas rusas ya hemos visto que han controlado dos de las grandes fortalezas, me refiero a Konstantinovka y a Bodiane, incluyendo en Bodiane la mina 3, recuerden que esta es la mina 3, que está bajo control del ejército ruso, pues no nos ha llegado todavía la información del asalto final sobre Vuhledar, si bien las tropas rusas están bien establecidas en la mina 1, que es esta mina que está aquí. En lo que tiene que ver con la zona de Konstantinovka, más al sur, pues las tropas rusas, hay información de que las tropas rusas han avanzado hacia la zona del oeste, ¿sí? Hacia el oeste de Konstantinovka, en esta dirección, y bueno, las tropas rusas se están acercando peligrosamente a la localidad de Katerinivka, ¿no? Básicamente lo que cuenta Surya Maps es que las tropas rusas han podido ocupar toda esta zona que está aquí en las últimas horas y que todo parece indicar de que las tropas rusas están emprendiendo una operación hacia Katerinivka, ¿no? Que serían de las últimas localidades del Oblast de Donetsk, ¿no? En esta dirección, porque prácticamente el Oblast de Donetsk termina un poquito más al norte, ¿no? Ya aquí comenzaría el Oblast de Zaporizhia, ¿no? Pero bueno, repito, son las decisiones de Zelensky las que han provocado esta decisión, ¿no? Esta ruptura, ¿no? Y este desastre que está teniendo Ucrania en el frente, donde también el sur de Donetsk está a punto de colapsar, como pueden observar en esa imagen que está ahí, ¿no? Ahora, hoy también nos llegaba informaciones interesantes, no tanto ya del campo de batalla, sino de armamento ruso en este caso, ¿no? ¿Qué les quería mostrar yo con respecto al armamento ruso en todo este programa? Y tiene que ver fundamentalmente con esta publicación que hacía hoy el ejército ruso, una bienvenida publicación. No sé si reconocen ese avión que está ahí, ¿sí? Estoy seguro que, bueno, tengo aquí
unos suscriptores que conocen muchísimo armamento, la verdad. Para mí siempre es un reto cada vez que hago un programa aquí, porque las personas que ven, tanto mujeres como hombres que ven este canal, pues están muy preparados. ¿Sí? Personas que leen mucho, conocen, investigan. Este avión, yo estoy seguro que todos lo conocen. ¿Sí? Mírenlo aquí, es muy lindo. Hermoso avión, ¿verdad? Bueno, ese avión es el Su-57. Claro que sí, el Su-57, sin duda alguna, Su-57. El caza de quinta generación ruso. Este caza de quinta generación, hoy nos llegaba la información de que hay un nuevo lote de Su-57 y Su-35 que fueron transferidos a las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, ¿sí? Se ha transferido un lote de los últimos cazas Su-57 y Su-35 a las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Estos modernos vehículos de combate han pasado todas las etapas de prueba de fábrica y fueron probados en diferentes modos de funcionamiento por pilotos del Ministerio de Defensa ruso. Los vehículos entregados a las tropas se distinguen por sus altas características de vuelo que los pilotos rusos aprecian. Los siguientes lotes de cazas Su-57 están en producción, así como el Su-35 en un alto grado de preparación. Tiemblan los ucranianos con esto, tiembla la OTAN, tiemblan los F-16, que ya le han derribado uno a Ucrania sin entrar en combate. Imagínense cuando un Su-57, que es de quinta generación, les lance un misil RM-37 con alcance de 300 kilómetros, misil aire-aire, imagínense, ¿no? Esta maravilla de la aeronáutica, ¿no? Imagínense, ¿no? Esta maravilla de la aviación, el Su-57. Y bueno, ya que se los estoy mostrando, les tengo un video aquí. Porque bueno, ya hay un gran lote ya entregado, o sea, Rusia tiene bastante para responder a la OTAN con estos Su-57 y tenemos un video aquí que muestra el vuelo del maravilloso Su-57. Vamos a verlo un momento y bueno, prácticamente es lo último del video de hoy, ¿no? Ahí está, el maravilloso avión, es hermoso sin duda, ¿no? No se puede decir otra cosa, es un avión con un diseño muy, muy lindo. Pero no solamente por el diseño está así, no solo por la belleza, ¿no? O sea, es porque, bueno, es un avión caza de quinta generación que, bueno, básicamente es invisible al radar. Aquí está el Su-57, que, repito, ya ha sido probado en combate. También ha sido lanzado, básicamente, al combate, ¿no? En el territorio ucraniano. Aquí le quería poner un poco de volumen para hacerlo un poquito más, ahora sí, para hacerlo un poquito más cercano a ustedes. Un poco de volumen también. Ahí está el Su-57. Vamos a ver cómo despega. Ya sería lo último, ¿no? De nuestro video de hoy. Aquí pueden ver los motores que son diseñados específicamente para un caza de quinta generación. Demoró mucho la producción de este caza, sobre todo por el tema de los motores, ¿sí? Importante. Aquí lo vemos. Y ahí está. El Su-57. Imágenes últimas, ¿no? Del Su-57, que son imágenes de hoy, básicamente, ¿no? Ahí lo podemos ver. Y bueno, mañana les vamos a traer las características de este formidable avión y vamos a hacer una comparación con el F-35. Aunque, repito, no tiene comparación. El F-35 posiblemente lo dejen de producir porque ha sido un avión que ha tenido muchos problemas, el F-35 de los Estados Unidos. El Su-57 ahora mismo es el caza de quinta generación, para mí, el mejor caza de quinta generación que hay en este momento en el mundo. El Su-57. Y bien amigos, con el caza Su-57 nos estamos retirando del video de hoy. No olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios. Si les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico. Queridos amigos, nos vemos en un próximo programa. Como siempre les digo, que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.